Capítulo 6. Líder sucesor de la administración de la empresa familiar. 6.1. El momento de la decisión. Aquí hay un punto fundamental. El cambio generacional de liderazgo de la administración de la empresa familiar tiene dos elementos: la etapa de madurez administrativa de la empresa que mencionamos y la etapa biológica de sucesor, es decir, las relaciones de edad entre padre e hijo, entre tío y sobrino, entre primos, y por otro lado, la edad del fundador que inició la empresa. Hay dos elementos: qué tan preparada está la empresa y qué tanto nos puede llevar a hacer cosas, y la edad de los actores. Ya dijimos, ¿qué pasa con un papá que se hace papá a los 50 y para cuando tenga 70 pasa a la dirección un hijo de 20 que no está preparado? Distinto un papá que se hace papá a los 30, cuando tenga 70 ya tiene un hijo de 50, entonces puede hacer la sucesión desde los 60. Entonces esta relación de edades y de preparación biológica y emocional es un elemento, y el otro elemento es qué tan lista está la empresa para recibir a este familiar. 6.2. La etapa de madurez administrativa de la empresa. Si la empresa está en hombre orquesta, no hay que suceder. Punto. Está en hombre orquesta. El señor hace de todo. Es un bolero. Vende tacos en la esquina el solito. No hay que suceder. Si la empresa está en etapa operativa, es una empresa de sobrevivencia, y si acaso un descendiente trabajará como empleado. Si está en etapa operativa 2, es una empresa que se dejará a algún hijo que conozca la operación, es decir, un hijo técnico igual que el papá, y difícilmente alcanzará para 2 hijos. Es decir, imagínense un señor que tiene un taller mecánico y él se mete a la mecánica. Tiene 4 hijos, pero nada más a uno le gustó la mecánica. Pues ese hijo que es mecánico se queda con el taller, porque si alguno de los otros hijos se queda con el taller, pues no le sabe a la mecánica. Y el chiste para que este negocio sea negocio es que le sepa la mecánica. Pero ya cuando está en etapa administrativa, que le llamamos E3, dice aquí administrativa basada en personas, aquí hay cabida para varios hermanos siempre y cuando sean socios activos y que todos trabajen en la empresa sin utilidades, pero con un buen sueldo, es decir, que trabajen como gerentes. Pero si ya es una empresa que está en E3.2, que es una etapa administrativa basada en sistemas, recuerde, esta terminología la sacamos del libro Mi Familia y la Empresa. Le recomiendo que lo adquiera, que lo descargue para que podamos comunicarnos de una manera más completa. Si está manejada por sistemas, aquí hay más posibilidad de crecimiento con varias sucursales, cada una con un hermano, ya sea de manera dependiente, interdependiente o independientes. Porque al haber sistemas ya puede crecer, y al crecer abre espacios. Y al abrir espacios se ventila la relación entre los hermanos. Cuando todos están encerrados en un solo taller, como decíamos ahorita, pues no caben todos. Ahora bien, si la empresa está en etapa de consejo de administración, operativo y familiar, esta etapa ya da cabida a socios pasivos dentro de la empresa. Recuerde que el socio pasivo es la persona que no trabaja y nada más recibe dividendos, pero la condiciona a que un familiar sea activo, es decir, que un familiar administre la empresa familiar. Esta etapa funciona mientras la familia esté en la etapa de familia 2.2, que estamos hablando de hijos liderando a padres, o 3.1, hermanos con mamá, y por ello debe de ser temporal y pasar rápidamente a una empresa 4.2. Empresa 4.2 es una empresa que ya evolucionó de un consejo de administración operativo y familiar a un consejo de administración delegativo con consejeros externos. Aquí la empresa ya se profesionalizó más y por ello no está tan condicionada a que los socios familiares sean activos, sino aquí lo que estamos diciendo es que al ser delegativa ya puede ser un no familiar el que maneje la empresa. Eso le da más flexibilidad en la sucesión al líder de la administración de la empresa familiar. Como ve, conforme la madurez de la empresa avanza,
le damos más independencia a la empresa del líder. Y al darle más dependencia del líder familiar, le damos cabida a que otros familiares entren o que inclusive otros no familiares entren a liderar. Y cuando ya hablamos de una empresa pública que está en un consejo de administración fiduciario, en esta etapa ya la empresa exige una administración profesional, sea o no familiar, para así asegurar la continuidad de la empresa, su incremento de valor y con ello la rentabilidad de accionistas. Es decir, ya estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, que ya están regidas por la forma en la cual se tiene que manejar un consejo de administración con las mejores prácticas que le marca la ley del país de referencia. 6.3. El siguiente tema, tiempo y biología de la sucesión. Dice, por un lado, las relaciones de edad entre padre e hijo son consecuencia de cuando el empresario se hizo padre y con ello las distintas edades de los hijos. Estas edades serán reflejos del plan de vida por lo que van pasando y los retos de cada plan de vida que conlleva a padres y a hijos. Estos planes de vida por género, hombres y mujeres, reflejados por la edad de los padres e hijos, serán determinantes de cómo se da la convivencia entre las dos generaciones. La maternidad va a afectar de una manera a la hija, distinto que la paternidad al hijo. La vejez va a darle una perspectiva distinta al padre que la juventud al hijo. Es a lo que nos estamos refiriendo. Y por otro lado tenemos la edad a la que el fundador inició la empresa. Es decir, si la inicia a los 60 años no tendrá tiempo de consolidar la empresa y dejar a los hijos. Dicho de otra manera, no tendrá tiempo de llegar a una empresa 4, que es un consejo de administración. Si por el contrario inicia a los 25 años la empresa, esta circunstancia le dará el tiempo, más no necesariamente el talento, de que una empresa se consolide a una etapa por lo menos administrativa, que es E3, o consejo de administración familiar operativo, que es E4.1, y así tener más opciones para la sucesión. Si la empresa a una edad muy grande no tiene tiempo para consolidarla y hacerla independiente del líder, si la inicia a una edad más temprana, tiene tiempo para poderla consolidar y hacerla más independiente del líder y con ello tener más opciones para hacer la sucesión. Así pues, la edad en que se hace papá y cuándo se hace empresario será un factor que afecte a que la empresa y la familia estén listas para la sucesión. Y esto lo podemos ver con un ejemplo a través de una gráfica que es muy visual. Es decir, en esta primera gráfica tenemos al papá que inicia a los 24 años la empresa. A los 36 consolida la empresa. A los 49 prepara la mamá. Y después a los 56 en adelante prepara a los hijos y de los 71 en adelante se retira. Fíjense cómo estamos hablando de un plan del papá desde los 24 hasta los 78 años. Desde los 24 hasta los 78 años. Cuando hablamos de empresas familiares, la planeación se da por 50 años. Esos son los tiempos normales de una planeación en una empresa familiar. Pero vamos viendo, para que vayan viendo todo el marco de referencia. Vamos viendo a la mamá. Tiene 21 años. Quiere decir que el papá tenía 24, ella tenía 21 cuando fueron novios, se casaron. Ella tiene una experiencia laboral, estaba trabajando y eventualmente se hizo mamá a los 30, 31, 29 años. Después se dedica a ser mamá mientras los hijos están en primaria y secundaria, y eventualmente por ahí de los 46 años, ya los hijos ya la despachan, ya no quieren que los atienda, y entonces la mamá se prepara para temas de la empresa familiar. Y eventualmente la mamá podrá estar lista para ser líder cuando cuando su marido ya tenga 60 años en delante. Ahora, el marido va a morir a los 60 años, el marido va a morir a los 70 o a los 77, no lo sé. El chiste es que ya la preparó desde los 56 años, cuando él tenía 60. Entonces ya está cubierto con eso. Vamos a hablar de los hijos.
Vamos a suponer que un hijo nació en el 91. Y aquí lo que estamos poniendo son los distintos puntos que normalmente tiene la forma de preparar a un hijo, que ya será tema de otro material que les pongamos a su disposición. Por lo tanto, téngame un acto de confianza de que esta es una estructura bien pensada. Es decir, ¿qué hacemos con el hijo de los 5 a los 10 años? Les damos hábitos de trabajo. De los 7 a los 15 años le damos una cultura financiera. Después de los 14 en adelante, le ayudamos a que relacione la escuela con la empresa familiar y la empresa familiar con la escuela, haciendo los trabajos de la escuela y la empresa familiar. Después, mientras trabaja en la empresa familiar en los veranos, empieza a trabajar en ventas, en producción, en finanzas, y esto le sirve para ver opciones profesionales. Eventualmente se gradúa y lo mandamos a que estudie, a que trabaje en una empresa que no sea familiar para que conozca el mundo fuera de la empresa familiar. Y por ahí de los 31 se incorpora a la empresa familiar. Por ahí de los 37, 38 se hace una sucesión administrativa para que trabaje en puestos directivos, y por ahí de los 44, 45 años se da una sucesión de la propiedad. No pierda de vista que a los 44 años de él son los 70 años de la mamá y son los 73 años del papá, cuando usted hace una línea recta. Vamos a suponer que el segundo hijo nace en el 97 y al igual que el primero, se le da una estructura de preparación como un hijo que va a ser posible sucesor, con hábitos de trabajo, cultura financiera, escuela dentro de la empresa familiar dentro de la escuela, opciones de trabajo temporal para que vea que le gusta, eventualmente trabaja fuera de la empresa familiar y luego él se incorpora, vamos a decir, a los 31 años, cuando su hermano mayor tiene 37, cuando su mamá tiene 62, cuando su papá tiene 65. Fíjese cómo se va dando todo esto. Y eventualmente se le da una sucesión administrativa cuando su hermano ya está en una sucesión de la propiedad, cuando sus papás ya están arriba de 70 años. Fíjese cómo, graficando la edad y las etapas del papá, de la mamá y de los hijos, eventualmente nos va diciendo cómo se va dando el plan de sucesión. Es decir, inicia la empresa en etapa de hombro, orquesta y operativa, la consolida el papá en etapa administrativa y de consejo, capacita a la mamá, capacita al hijo 1, capacita al hijo 2, deja de líder a la mamá, mientras los hermanos están en la dirección de la empresa. Fíjese cómo se va dibujando el rol del papá que tenemos aquí en la primera etapa, cuando prepara a la mamá, cuando prepara a los hijos, cuando deja el liderazgo. Ya estamos hablando de 71 años del papá, en la mamá, pero ya con hijos preparados. Esto nos da una idea de cómo se ve la preparación con dos hijos. Distinto, por ejemplo, a qué pasaría si son dos hijas. Y mire que la historia no va a ser la misma. Es decir, en las primeras gráficas estamos poniendo al papá que eventualmente, como dijimos, inicia la empresa, la consolida, prepara a la mamá, prepara a los hijos, y luego líder la mamá, y luego líder los hermanos, etcétera, etcétera. Igual la mamá la va preparando, todo lo demás. Pero en el caso de las hijas, igual van a la escuela y hacen sus trabajos con la empresa familiar, tienen opciones profesionales, trabajan, pero hay un elemento clave que es la maternidad, es decir, me interesa que mis hijas me den nietos para que haya una tercera generación. Vamos a suponer que entre los 27 y los 32 años de la primera se hace mamá. Y que la segunda, pues también entre los 28 y los 31 años, pero una es menor que la otra. Eso significa que le van a dar un tiempo a dedicar a los hijos primaria y secundaria, y eventualmente se van a incorporar a la empresa familiar, no como los hijos a los 30, sino como mamás a los 40. Y entonces esto me da distinta estrategia, porque tengo aquí una situación en donde como papá hago la empresa, la consolido,
capacito a la mamá y luego tengo aquí la maternidad de mi hija mayor y después la capacito junto con la mamá del líder, pero ya la estoy capacitando cuando tengo 70 años. Distinto a mis hijos que los capacité cuando tenía 60. ¿Qué fue lo que me postergó la capacitación? Pues que estaba de mamá de tiempo completo. Luego mi segunda hija todavía se recorre más y la debo de estar capacitando ya por mis 77 años. Distinto a mi segundo hijo que lo estaba capacitando por mis 66 años. Y entonces ya tengo el liderazgo de la mamá. Eventualmente, pues aquí la biología no perdona cuando yo tengo 70 y tantos años. Y eventualmente, pues las hermanas van a tomar el liderazgo junto con la mamá a los 41, pero con muy poca capacitación. Lo cual me obliga a tener una perspectiva distinta. ¿Qué significa una perspectiva distinta? Que requiero una administración no familiar de 10 a 20 años. Y esos 10 a 20 años son los años que mis hijas invirtieron en educar a mis nietos. Entonces tengo que dirigir yo la empresa y luego contratar un director para que me ayude a dirigir la empresa, pero para que también me ayude a ser mentor de mis hijas. Y eventualmente, después de 10 o 20 años que él trabaje en la empresa, le pase el liderazgo a mis hijas. ¿Por qué no hice esto con mis hijos? Porque ellos no fueron papás de tiempo completo. Ellos tomaron el rol de proveedores. Fíjense cómo el momento de la sucesión cambia con la estructura. No estoy hablando que mis hijos sean más capaces que mis hijas, ni que mis hijas sean más capaces que mis hijos. Estoy hablando de un rol social, de un hombre proveedor y una mujer que biológicamente va a ser mamá y socialmente va a tener presión por dedicarse a ser mamá de tiempo completo. Esto no es regla, pero es lo más probable. Insisto, no estoy hablando de una competencia de géneros. No estoy hablando que hombres sean mejor que mujeres o mujeres mejor que hombres. Estoy hablando de una realidad. Las mujeres van a ser mamás. Estoy hablando de una realidad. Las mujeres se enamoran de sus hijos más que los papás de sus hijos. Desde que nacen, a mí me presentan a mis hijos y los tengo que empezar a querer. Ellas ya lo quieren desde 9 meses antes. Esa magia de madres e hijas que no les puedo explicar por ser hombre, existe. Y el hecho de que ellas se dediquen a ser mamás de tiempo completo, sobre todo si tienen 2 hijos o más, es muy probable. Y tengo que considerar eso en mi planeación de la sucesión. Ahora, ¿qué pasa si tengo 2 hijas y 3 hijos? O 4 hijos y una hija. Bueno, pues hay que hacer la gráfica. Ahorita se lo quise ejemplificar. Le pone años, le pone su edad, la de su mujer, qué acciones tiene que tomar para usted, para su mujer, la edad de su hijo, de su hija, qué vocación toma su hijo, qué vocación toma su hija, en qué momento se prepara, en qué momento no se prepara, y eso le da una línea de 30 a 40 años para que sepa en qué momento tiene que tomar qué decisiones. Acuérdese que el momento son de 5 a 15 años. No es un momento de un día o de un mes. Son momentos que a lo largo de los próximos 3 años tengo que ver si mi hijo se incorpora o no se incorpora, si mi hija se incorpora o no se incorpora, pero tengo 6, 8, 10 años para poderlo manejar. Esta gráfica es muy representativa de lo que hay que hacer. Independientemente si tiene hijos o hijas, hay que hacer una entrega gradual. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esta gráfica nos va diciendo cómo las responsabilidades del líder, del papá, del mentor, van disminuyendo a través del tiempo y las responsabilidades del aprendiz o del próximo líder van aumentando. Acuérdense que hablo del papá como sinónimo de proveedor, pero también puede ser una mujer empresaria, ¿eh? Simple y sencillamente es una forma de hablar genérica. Hay una primera etapa de entrenamiento donde obviamente las responsabilidades importantes van por parte del líder. Hay una etapa de transición donde ya se van equilibrando las cargas. Hay una etapa de supervisión donde prácticamente la responsabilidad recae en el próximo líder y hay una etapa de retiro. Todo este proceso me duró 15 años. Todo este proceso me duró 7 años, 5 años. ¿Qué pasa cuando no lo hace? Que se hace de un día para otro.
Se muere usted el viernes y el lunes ya está trabajando su esposa, el lunes ya está trabajando su hijo o su hija, sin ninguna etapa de entrenamiento, transición y supervisión. Simple y sencillamente fue un retiro inmediato. Eso es lo que queremos evitar. Pero como yo no sé cuándo se va a morir usted o cuándo se va a incapacitar, tenemos que tomar nuestras previsiones. Estadísticamente sé que es a los 72 años. ¿Cuánto tiempo quiere que le dé margen? Que empecemos a los 50, se me haría excelente edad. Que empecemos a los 60, para mí ya está en el límite. Que empecemos a los 70, ya va tarde. Fíjese cómo le estoy dando un rango donde la edad promedio debería ser 60 años, entre 55 y 65. Y aún así no sé lo que nos pueda pasar. Pero bueno, tenemos que tener una referencia. Un ejemplo. Aquí tenemos una estructura donde tenemos una asamblea de socios, un consejo que administra la propiedad de los socios y un presidente de este consejo, un comisario que hace una auditoría comercial, operativa, financiera y legal, un gerente general que tiene un staff, una unidad de negocios con gente operativa y otra unidad de negocios con gente operativa. ¿Cuál sería un plan carrera, un plan de sucesión? Por ejemplo, cuando tenga mis hijos menores a 30 años tienen que entrar en la parte operativa para que aprendan una especialidad, que sean muy buenos para vender, muy buenos para producir, muy buenos para las finanzas, muy buenos para una actividad en lo particular. Después de que suceda esto, los voy a poner en la parte staff para que estén cerca del líder. ¿Por qué me interesa que estén cerca del líder? Porque quiero que aprendan valores y habilidades, que estén ahí 2 años a 7 años, entre 30 y 35 años de edad. En esta edad quiero que convivan con un líder para que tengan un estilo de trabajo. ¿Qué pasaría después de que son especialistas en un área? De que los pongo en un área de apoyo para que aprendan habilidades. Tercer punto, los pongo como encargados de una unidad de negocio para que sepan cómo ganar dinero entre los 35 y los 45 años. Y aquí que dure de 5 a 15 años. Ya aprendió una especialidad, ya aprendió valores, ahora tiene que aprender a generar riqueza. Después ya lo puedo pasar a que sea gerente general, director general, para que se convierta en un líder formador de líderes. Acuérdese que este director general le están poniendo gente en el staff para que los vaya preparando a sus 45 años, máximo a los 60, que dure entre 7 y 15 años como gerente general. Tiene que coordinar a los que generan riqueza, sí, pero es más importante que desarrolle a los líderes del futuro de la empresa. Después, eventualmente, lo puedo pasar este gerente a que sea presidente del consejo de administración cuando tenga entre 50 y 60 años y que me dure de 5 a 15 años como presidente del consejo. ¿Por qué no menos de 5? ¿Por qué no podría hacer un cambio? ¿Por qué no más de 15? Porque llega un momento en que ya no tiene más valor que aportar. Va a agarrar mucha prestancia, mucho liderazgo moral, pero las ideas se desgastan. 6.1, consejero titular entre 50 y 65 años. Si después de presidente puede pasar a consejero. O consejero familiar accionista entre 45 y 65 años. En caso de que tenga a un familiar pasivo que no siguió todo este proceso, entre los 40 y los 65 años lo puedo preparar para que esté aquí de consejero. Punto número 7, consejero medio retirado entre 65 y 70 años. Punto número 8, retiro más de 70 años. Fíjense cómo le estoy dando un plan carrera desde sus menos 30 años, 24, 25 años, de los 30 a los 35, de los 35 a los 45, de los 45 a los 60, de los 50 a los 60, de los 50 a los 65, de los 65 a los 70 y los 70 años.
Ahí tiene un proceso de trabajo. Ciertamente estamos hablando de una empresa que está por lo menos en etapa administrativa, pero refleja más las condiciones de una etapa de consejo de administración. Pero el punto es que se tiene que hacer como que una ruta crítica, por dónde va pasando cada uno de ellos, para que quede claro cuál es su proceso de desarrollo. Mire, siguiendo con el ejemplo de don Lorenzo Zambrano, que en paz descanse, era presidente del Consejo Director General de la cementera Cemex. Dice aquí, en 1968 se integró a la compañía fundada por su abuelo, tras concluir sus estudios como ingeniero mecánico administrador en el Tecnológico de Monterrey, luego de cursar una maestría en administración de la Universidad de Stanford. O sea, nos está diciendo, el señor se preparó. A los 41 años, en 1985, fue nombrado director. Y 10 años después, en el 95, fue designado presidente. Es decir, no se graduó e inmediatamente fue presidente del consejo. Llevó un proceso que lo llevó a los 40 años a ser director y a los 50 años a ser presidente del consejo, que es un poco de lo que le reflejamos en la gráfica anterior. Había un proceso como lo fueron acomodando y tomar a ciertas posiciones de liderazgo. ¿Cuál es la secuencia? En una parte operativa se hace especialista en un área. Ya dijimos en ventas, en producción, en finanzas, recursos humanos, en fin. Después lo ponemos cerca del líder para que tenga valores y habilidades. Después lo hacemos gerente de unidad de negocio para que aprenda a generar riqueza con valores. Eventualmente puede llegar a ser gerente, llegar a ser presidente del consejo de administración, ser consejero titular, consejero semi-retirado y retiro. Bueno, ¿y qué pasa si de gerente no pasa a gerente general? Puede pasar a ser consejero titular. ¿Y qué pasa si sí pasa a gerente general pero no pasa a ser presidente de consejo? Pues puede ser consejero titular. Aquí está el mismo diagrama que vimos en el organigrama anterior, pero como un diagrama de flujo, para que vean cuál es el proceso, y cada cuadrito tiene rangos de edad y tiene tiempo, para que la gente vaya llevando una carrera y un proceso, para que vaya madurando técnica y emocionalmente en su empresa familiar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Desarrollar un proceso de cómo se da esta secuencia gradual. Acuérdese, empezó a los 25 años y terminó a los 70 años. Fíjense todo el proceso que estamos hablando, de los 25 a los 70 años. 45 años de trabajo. 45 años de desarrollo. Recuerde, así son los tiempos de la planeación en la empresa familiar. No tengas miedo de los cambios lentos, solo ten miedo de permanecer inmóvil. Proverbio chino.